Me pierdo en la naturaleza para calmarme y sanar, para que mis sentidos se pongan en orden. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para Todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Es un nuevo capítulo de nuestro podcast que está en Spotify y el que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como montañaparatodos.cl, es el Instagram y también el correo electrónico en la misma dirección con @gmail.com. Hoy día estamos junto a una persona, una mujer que es guía, que tiene muchísima experiencia como educadora al aire libre, ha hecho clases de turismo, aventura y de escalada también. Ella es profesora de educación física, ha sido guía instructora de la ANAM en escalada deportiva y actualmente hace clases en la Universidad de la Frontera sobre turismo aventura. María Elena Guerra, muy bienvenida acá a nuestro podcast Montaña para Todos. Hola Carolina. Muy bienvenida y hoy día queremos hablar contigo acerca de qué es una cordada, cuál es la importancia, por qué nace el término y despejar algunas dudas respecto a las personas con las que nosotros vamos a subir a la montaña y a vivir experiencias muchas veces que son difíciles a la vez que son muy gratas. Primero exploremos y hablemos acerca de qué es y por qué se le da el nombre cordada. Bueno, mira, ¿por qué se le da el nombre cordada? Porque dos personas o más personas, dependiendo de la actividad de montaña, se amarran a la cuerda a través de un nudo. Estas personas quedan conectadas con la cuerda y van subiendo la montaña conectadas con la cuerda, pero entonces en este caso si una persona se cae, la otra persona puede soportar su peso, puede rescatarla, y eso a nivel técnico. Pero esa cuerda significa mucho, mucho más que un simple textil, ¿ya? Que la simple cuerda que uno conoce, sino que esa cuerda que une finalmente a los montañistas o a los escaladores, en este caso en la montaña, implica que hay valores, hay confianza, hay como compenetración con la otra persona, de que si me pasa algo, yo sé que esta otra persona me va a rescatar, no sé, pues vamos a pasarlo bien juntos en la montaña, nos vamos a respetar, etcétera. Entonces, técnicamente es la cuerda que nos une, pero finalmente, valóricamente, un montón de cosas trascendentales que unen a estas personas. ¿Y cómo se puede llegar a elegir una cordada? Porque, como nos dices, no es solamente el tema de que una cuerda te una y que pueda servir en caso de algún accidente, sino que va mucho más allá de eso porque se comparten muchas experiencias de vida. Entonces, ¿cómo uno podría filtrar con qué personas terminar siendo cordada y con quiénes no? Aparte que puede ser más de una, entiendo. Claro, ahí, bueno, yo personalmente, bueno, todo lo que comente en esta conversación es a través de mi experiencia personal. Por supuesto, si hay otros montañistas que han vivido otras experiencias, quizás opinan diferente, pero mi experiencia personal, bueno, yo empecé escalando primero en roca, eso fue como lo primero que empecé a hacer en montaña y bueno, y al comienzo partí como con las personas que uno conoce, las primeras personas que uno conoce, la verdad, porque también a veces uno parte no con amigos amigos, ¿ya? Aunque, bueno, la palabra amigo también es bien amplia, pero partes porque, por ejemplo, si te dan ganas de escalar, a lo mejor partes en un gimnasio de escalada, ¿cierto? Te metes a una clase y ahí empiezas a conocer gente. Entonces, yo creo que como les ha pasado a muchos, a veces uno empieza a hacer montaña o escalada o esquí de montaña con personas que quizás no conoce tanto. Entonces ahí a mí me pasó lo mismo, empecé a escalar con personas que conocí en este caso en mi universidad, que empecé a escalar y empecé a hacer montaña también con las mismas personas que conocía y ahí es donde uno empieza a conocer en uno mismo primero como qué es para ti la montaña o qué es para ti la escalada. ¿Ya? Y empiezas a conocer como tu propia filosofía de por qué voy a la montaña. Y yo creo que eso es súper importante, como primero en este conocer gente, ya ir saliendo de a poquitito, ir conociéndose uno mismo, de por qué es lo que me llama a ir a la montaña. Y me siento cómoda con estas personas comparten esta filosofía con la que yo quiero salir, y ahí de a poquito, en mi experiencia personal, yo me fui haciendo estos grupos
ya estas cordadas, de que ya no solamente quería que me asegurara esa persona, ya por la simple función de asegurar, sino que era como compartir una experiencia, quizás después hablar de un proyecto en conjunto, que compartiéramos riesgos, ¿ya? Y que supiéramos, que compartiéramos esa confianza, que si a uno le pasaba una cosa, el otro me iba a ayudar, me iba a esperar, me iba a respetar, iba a buscar ayuda, no sé, esa como confianza plena que uno siente. Pero es un camino, o sea, es súper difícil que al principio uno, en el primer momento que se pone a escalar o en el primer momento que sale a la montaña, llegue a la persona que te sientas quizás con esa confianza o tan cómodo. En todo caso, como nos estás contando a partir de lo que a ti te ha sucedido, uno puede deducir que finalmente en las cordadas uno puede terminar siendo amigo, no partir muchas veces, pero sí siendo amigo, o sea, teniendo una cercanía tal que finalmente en situaciones extremas, por supuesto, se puede estar, incluso depender tu vida de la otra persona y la de la otra persona de ti, y tener la confianza suficiente como que si te sientes mal, por ejemplo, la persona deje sus propios intereses y objetivos de lado, como conseguir una cumbre o cualquier otra sea, por ayudarte a ti, ¿no? Como que llega a ser así de Ex- cómplice la acordada en esos casos. Sí, exactamente, como te decía, es un camino y uno se empieza a acercar a esas personas con las que compartes como esa filosofía de hacer montaña y se le generan lazos, pucha, súper potentes, se viven tantas cosas, en senderismos también, bueno, en todas las actividades que implica montaña, se viven tantas experiencias bonitas, también impredecibles, tantas cosas que uno va generando una amistad en realidad, como esa cuerda que yo te comentaba, como que es una cuerda que a veces, aunque uno no se vea en años, después sigue ese cariño, sigue esa confianza, sigue esa como incondicionalidad con esas personas que hiciste amistad en la montaña. O sea, para mí ha sido mis mejores amigos y amigas, la verdad que han sido, las conocí ahí, no fueron personalmente las del colegio, sino que han sido los que después de salir de la universidad, la vida de la montaña me ha regalado. Qué lindo eso. Oye, María Elena, ¿cuál es la cantidad ideal de personas en una acordada? Porque hasta el minuto hemos hablado principalmente de dos, que es un número bien recomendable, pero ¿pueden haber cordadas de tres, cuatro o más inclusive? Claro, dependiendo la actividad de montaña que quieras hacer, va a ser como con la cantidad de personas que se dice como cordada. Finalmente, en glaciar se recomienda, bueno, 2 o 3 personas en una cuerda, físicamente estoy hablando. En escalada en roca también, 2, incluso hasta 3 personas pueden escalar. Entonces, dependiendo la actividad que uno haga, va a ser lo recomendable. Y claro, también a veces hablamos de cordadas como, por ejemplo, cuando si salimos 5 personas es una gran cordada, ya, pero esa gran cordada también se puede dividir en 2 grupos pequeñitos, dependiendo la actividad, el tecnicismo, de lo que uno haga, a dónde se está metiendo. Y también, María Elena, depende también, me imagino, del ritmo, ¿no? Porque eso es muy importante, o sea, como que tener el conocimiento suficiente de la otra persona, cosa de ir a un ritmo parecido. Que uno se conoce tanto en la montaña con estas experiencias que vive, que finalmente conoces el ritmo de la persona, conoces tu propio ritmo, conoces cuando, no sé, pues cuando el otro se pone mal genio en la montaña porque le faltó comida, por ejemplo, o conoces cómo uno reacciona frente a, no sé, pendientes fuertes en el esquí o pendientes avalanchosas, a lo mejor el otro se bloquea, o a lo mejor el otro se pone proactivo. Entonces, finalmente estas experiencias de montaña nos ayudan a conocernos nosotros y a nuestra cordada, pero tampoco significa que seamos iguales, ¿ya? En muchos casos vamos a ser muy diferentes, muy diferentes. A mí me pasa que, no sé, pues salgo con cordada que son mucho más rápidos que yo, pero como nosotros previamente a la salida nos conocemos, nos tenemos cariño y nos respetamos, como que planteamos un objetivo en común. Y yo creo que eso es súper importante, como cuando uno tiene estas cordadas de corazón, da lo mismo esas diferencias, da lo mismo que sea quizás uno más rápido o uno más lento, porque al hablar de los objetivos previamente, tú puedes crear un objetivo que a los dos les acomode,
porque aunque uno sea más lento que el otro, el lento igual lo va a poder hacer, porque el lento igual tiene otras potencialidades que quizás el rápido no tiene. Entonces, Son como complementarios entonces, ¿no? son complementarios, sí, no significa que sean iguales, sino que se complementan y al Ujú. conocerse pueden sacar como esa potencialidad que ambos tienen en conjunto. Y las debilidades también es importante conocerlas y comunicárselas a tu cordada para que el otro te apoye también. Ujú. Y en cuanto a las edades, por ejemplo, porque a mí me ha tocado ver cordadas muy disímiles, digamos, gente que no son ni siquiera de la misma generación, o en cuanto a peso o a estructura física, ¿qué se recomienda? Ahí, bueno, también en edad, por ejemplo, eso, mi experiencia ha sido que no importa la edad, ¿ya? También tengo amigos cordadas de, no sé, 50 y tantos años, yo tengo 37, o también salgo con gente de 20 y tantos. Entonces, lo que yo sí creo es como la conexión que uno sienta con la persona, tenga más edad o menos edad que uno, como sentirse cómodo, sentirse que está como afiato que hay entre uno y otro, esta conexión. Eso con respecto a la edad. Y con respecto al tamaño, ahí en algunas actividades sí es recomendable, por ejemplo, que no sean tan dispares. Por ejemplo, si estamos escalando en roca y hay una persona, por ejemplo, que pesa 50 kilos más que yo y tiene un vuelo que se llama, o sea, se cae y yo que peso 50 kilos menos lo resisto, igual puede tener un riesgo un poquito mayor, ¿ya? O con respecto al glaciar, si vamos dos personas en un glaciar y hay una que pesa mucho más pesado que el otro, también implicaría más riesgo si el liviano tiene que sostener una caída, si hay demasiados kilos de más, ¿ya? Pero si hay un poquito de diferencia en kilos, se puede. Pero igual en esas cosas más riesgosas técnicas hay que tener ojo en eso. Quizás ahí, por ejemplo, en el glaciar, si somos muy diferentes de peso, ir con 3 personas en vez de 2 personas. Oye, Marilena, ¿y qué temas? Porque tú lo tocaste recién, como qué cosas uno debería conversar previamente. Entiendo que a partir de del propio conocimiento mutuo, de muchas salidas previas, uno ya debería alcanzar un conocimiento bastante amplio de la otra persona, pero algunos temas en específico, me refiero, mira, hay otro capítulo donde hablamos acerca del mal de altura, por ejemplo. Conversamos que sería muy deseable que ese tema, por ejemplo, se hablara previamente. ¿Qué otro tema sería Ujú, como muy importante que se hablara previamente, cosas que hubiesen como acuerdos ya entre las personas que suben de cordada? ujú. Bueno, primero hablar, elegir un objetivo en común, que los dos estén de acuerdo y que obviamente sea un objetivo aterrizado a lo que ambos puedan hacer. O sea, que sea aterrizado a nivel técnico, a nivel de exposición emocional, psicológico, y que Ujú. ambos digan, ok, este proyecto calza para los dos, ¿ya? Ya. Y el objetivo, por ejemplo, lo queremos hacer, no sé, en un día, en 2 días, ok, eso va a implicar la cantidad de equipo que llevemos, la planificación que tengamos que hacer, que la planificación obviamente sea en conjunto del proyecto, de la salida que quieran hacer las cordadas. Y bueno, las potencialidades de cada uno, como tú decías, ya uno al conocerse sabe más o menos cómo es técnicamente el otro, pero igual es bueno comunicarla, como que la comunicación en la cordada es bien importante para que no hayan estos malos entendidos o confusiones. No sé, pues por ejemplo, si decimos ya vamos a poner una hora de regreso o de cumbre, y que ambos estén de acuerdo y hablar esos temas. Oye, ¿qué pasa si yo me canso? ¿Nos devolvemos los dos? ¿O me Mm. devuelvo yo solo y tú sigues? Como esos temas igual es bueno como hablarlos abiertamente con la acordada para que ambos se sientan cómodos y se sientan respetados y seguros en la montaña. Claro, porque lo peor que nos podría pasar en esos casos sería que un tema puntual como la comida o como los ejemplos que pones tú de la hora de descenso, se armara algún lío, Ujú. porque finalmente en situaciones, o sea, no sé, en ascensos como más complejos o en expediciones puede tornarse de verdad un problema serio, ¿no? Alguna discusión, algo que no esté Sí, previamente visto.
Sí, totalmente. Por eso es bueno cuando uno hace esos proyectos de cordada, como que ambos se sienten, ambos elijan el lugar a donde quieren ir o la ruta que quieren seguir, ya sea por dificultad, por como sea que la elijan, que ambos estén de acuerdo en la modalidad que lo van a hacer, en cuántos días, que ambos participen en la planificación, la comida, de todas esas cosas, porque a veces cuando uno tiene expediciones largas, no sé, pues me imagino 2 semanas, un mes, incluso la comida puede ser un tema de, de discusión. Oh, que nos faltó, no, pero es que tú no trajiste el gas, pero si tú eras el encargado, no sé, o nos faltó esto. Entonces es súper buena, o sea, es importante que en la planificación ambos participen y así la idea es que ojalá estén en el mayor acuerdo posible en todos los temas. ¿Has sabido de problemas, no sé, en la montaña, bajo algunas circunstancias, sí, digamos, de gente que es cordada y que de repente, wow, se desatan estas tormentas ahí en medio de la nada? Sí, sí, Y qué sí, sí he tipo de sabido. problemas has conocido? Sí. Más que nada que han dejado a gente sola, ¿ya? Y Mm. esas personas han tenido accidentes. Y ahí, por ejemplo, yo personalmente, como siempre estoy hablando yo de mi experiencia, cuando salgo con cordada a la montaña, como que me gusta elegir a esas personas que yo ya conozco, que sé que en caso de no me van a dejar sola, o que van a buscar ayuda porque dejarnos solo en la montaña, pucha, es bastante riesgo. Y sí he sabido de gente cercana a mí que ha tenido accidentes por eso. Entonces, Ujú. ahí, claro, quizás no pasaron obviamente muchas cosas previas a esos accidentes o incidentes, de planificación, pues de lo que hablábamos, de juntarse entre todos, de hablar de la filosofía que cada uno tiene, de a ver qué pasa si yo me canso, me devuelvo solo o no, ¿se entiende? Sí, claro, porque hay Como gente que hay también que tiene, como temas en disculpa, la planificación. como objetivos muy individualistas de repente, ¿no? De repente hay gente listo, este es mi objetivo y para allá voy y no importa lo que pase, digamos, yo voy a llegar. Claro, entonces ahí, por ejemplo, eso que tampoco a lo mejor es malo, ya, porque hay mucha gente que sale sola a la montaña Ujú. y que sale en otra modalidad, ya, por eso hablábamos de estas como modalidades. Y tampoco se trata quizás de juzgar a esas personas que quieren salir rápido solas y porque a lo mejor su físico, su mentalidad y su filosofía, a ellos les llena eso. Pero por eso es importante la elección de la acordada, porque a lo mejor si mi filosofía es diferente y yo a lo Ujú. mejor voy a ir sacando fotos, voy a ir tomando un tecito, no sé, cualquier cosa así, Claro. vamos a chocar. Y Mm. ese es el tema de por qué es importante elegir la acordada, porque no es que uno u otro esté mal, sino que es que entre los dos, ojalá compartan la misma filosofía para que no hayan esos choques. Y respecto, María Elena, a otra situación que por lo menos yo he sido testigo varias veces, que de repente uno tiene ganas de subir un fin de semana, por ejemplo, y tu cordada no puede. Resulta que tú solamente puedes ese fin de semana y tienes muchas ganas de hacerlo y preguntas a otras personas y ya, alguien dice, ok, te acompaño. En esos casos puede haber un error de solamente poner como por delante el objetivo de subir o de hacer X actividad en la montaña, pero sin conocer mayormente a la persona que te acompaña. O sea, claro, ahí uno tiene, yo siento que tiene más probabilidad a lo mejor de que hayan estos como mini inconvenientes de planificación o como no, quizás no sentirse tan grato porque uno conoce a la otra persona. Y pasa mucho que a veces cuesta encontrar cordada cuando en los mismos tiempos, etcétera. Bueno, lo que yo hago a veces es que si tengo, por ejemplo, un objetivo grande para mí y iba con una cordada y esa cordada ya no puede, a lo mejor bajo ese objetivo de riesgo, ¿se entiende? Como que le bajo el riesgo, ya no voy al cerro que quería ir, sino que voy quizás a uno un poquito más chiquitito, cosa que los niveles de riesgo que uno se exponga con otra persona que no conoce sean más controlados, ¿se entiende? O sea, como que tú conozcas la ruta y que esté todo como bien controlado para salir con una persona que no conoces tanto. Más concreto, si vas a caminar 20 kilómetros con una persona que conoces al revés y al derecho y te falló esa persona, si hay una persona que no conoce, a lo mejor en vez de caminar los 20 voy a caminar 8, porque sé que si me tengo que devolver o si pasa algo, es mucho más manejable el objetivo. Ujú. Se entiende totalmente. Y para gente que ha pasado que muchas veces, no sé, durante años tuvo una cordada, ya no son cordada por X razón,
y ahora está sin partner, por ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Porque tú decías, cuando tú empiezas, puedes ir a unas clases, ¿no? Y en las clases, cuando toda la gente busca el mismo objetivo, ahí vas tanteando, vas olfateando quién puede estar más acorde a ti, pero ¿cómo se podría hacer eso? Mira, por ejemplo, hay clubes, ya hay clubes de montaña, hay muchos clubes en las ciudades grandes o incluso en las ciudades pequeñitas hay clubes donde uno puede, a lo mejor hay salidas guiadas o salidas, ahí organizan salidas a veces en los clubes también. Entonces quizás podrías salir una vez en ese club, acercarte al club, salir con ellos a una actividad relativamente sencilla para uno. Y así vas conociendo como las personalidades de la gente que está participando, el tecnicismo que cada uno tiene, y ahí de a poquito ir eligiendo con quién te sientes cómodo, quién está con el nivel técnico que tú necesitas para poder salir a tal proyecto, y ahí empezar a confiar en la gente y empezar a elegir la acordada. Eso podría ser como asistir a los clubes, a salidas, y también existen cursos, ya, como ahora hay muchos guías que dictan cursos, ya como cursos, no sé, de montaña, de esquí, y en esos cursos yo también he visto que uno conoce a gente, ya, y se generan bonitos lazos en los cursos. Entonces también podría ser una buena opción, si es que a uno le falta formarse en algo, tomar un cursito y de ahí conocer la gente que está en el curso y a lo mejor sales con cordada. Y actividades extra, ¿no? Extra montaña, creo, que eso también puede generar lazo. Claro, actividad extramontaña también, sí, también puede generar lazos, así que son como buenas instancias para conocerse. Y de muchas cordadas que terminan siendo pareja también. Sí, pues hay muchas que terminan siendo pareja y hay otras que comenzaron siendo pareja y terminan en la montaña también. Hay de todo, hay de todo, sí. Ajá. Oye, ¿y qué experiencias como bonitas nos podrías contar de buenas cordadas? Claro, no experiencias bonitas hay un montón, es difícil que mencione una, pero la gratificación que uno siente con una acordada, con un amigo, con una amiga, de plantearte un objetivo y poder cumplir ese objetivo y a lo mejor llegar a esa cumbre, hacer esa escalada bonita o hacer esa bajada en esquí que querías hacer y lograrla y disfrutarla, o sea, esos sentimientos de gratificación y alegría que uno comparte, es de otro planeta. Y también me ha pasado experiencias bonitas que ha sido también dejar de lado quizás la ambición que uno tiene de concretar ese proyecto, dejar de lado esa ambición que uno tiene o esas ganas que uno tiene, porque tu compañero se cansó o porque tu compañero tiene susto y ya no puede seguir más, y como uno con esa humildad decir, ok, la montaña sigue aquí, pero yo te acompaño, po, te acompaño, estamos juntos, vinimos juntos y si tenemos que devolvernos, nos devolvemos juntos. Ese sentimiento también, como de solidaridad, para mí también es gratificante. O sea, me ha tocado devolverme muchas veces y que se han devuelto por mí también muchas veces. Y esa conexión, esa solidaridad que existe, pucha, eso yo creo que es bien gratificante y genera lazo bien profundo. Delante hablamos, yo sé, del número de las cordadas, pero quiero como profundizar en eso, porque en montaña, para trekking, por ejemplo, para montaña, generalmente, o sea, para hacer montañismo, generalmente recomiendan 2 a 3 personas, no muchas más. ¿En tu experiencia, te parece un número prudente como para hacer cordada? Sí, sí, súper, o sea, 2 a 3 personas está súper bien. Entonces, generalmente 2, 3 personas es como un buen número para hacer ascensos por nieve o roca, o en este caso ir a esquiar. Ujú. Para auxiliarse en caso de cualquier cosa. Y las cordadas de a uno, entonces, bueno, tendrán sus propios objetivos, pero también toman más Exactamente, riesgo, entiendo, ¿no? eso es, sí. Entonces, Mm. esas personas que les gusta salir en solitario, también tienen una modalidad, una filosofía distinta, ¿ya? Y a veces pasa que no encuentran cordada tampoco y al final uno decide salir solo. A mí también me ha pasado a veces, obviamente en mi día a día a mí me cuesta encontrar cordada, ya por los horarios que tengo y todo. Y muchas veces salgo acá al volcán, al patio de mi casa, a randonear sola, pero me voy por una ruta segura, aviso por la ruta que voy y voy hasta un lugar donde yo me sienta completamente segura y que sé que está todo bajo mi control.
entre comillas. Obviamente en la nieve hay cosas que uno no controla, pero hay una pendiente que está adecuada para mí, o en un día que tiene menos probabilidad a lo mejor que la nieve sea avalanchosa, etcétera. Entonces hay modalidades diferentes y uno puede salir solo, sí, podría salir solo, pero tomando como las precauciones necesarias, ¿ya? De, no sé, avisarle a dónde vas, por la ruta que vas, ir con GPS, ir a un lugar que no supere tu nivel técnico y como ir más segurito cuando uno va solo. Sí, eso es vital. Nosotros acá hemos hablado harto acerca de, bueno, de seguridad, de prevención, etcétera, porque sabemos que internarse en la montaña siempre es bonito, pero también es peligroso, pues, así que hay que tomar los resguardos del caso y en este sentido tener un partner o una partner que uno conozca y que estén totalmente alineados en los objetivos, que al final es lo central en esto. Claro, sí, la forma en que uno ve el deporte o el estilo de vida. Eso es súper importante, yo creo, para sentirse cómodo y sentirse seguro con quien uno va a la montaña. Genial. María Elena Guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Montaña para Todos, explicándonos qué es una cordada, a qué debe su nombre, bueno, y todo lo demás que hemos hablado para despejar dudas que muchas veces se nos presentan y que no sabemos bien elegir a nuestros partners para adentrarnos en la montaña. Sí, bueno, encantada de haber conversado con ustedes y bueno, y el elegir la cordada, como decía, por parte personal ha sido un camino, ya un camino y que cuando uno encuentra esas cordadas, esas personas que te sientes grato y con la misma filosofía, pucha, es demasiado entretenido salir a la montaña, así que a todos que sigan saliendo a la montaña de manera segura, sigan formándose, sigan capacitándose, que es súper importante igual salir con los Mm. conocimientos básicos, técnicos a la montaña y ir planteándose objetivos de a poquitito, progresivamente, yo creo que es un buen camino para ir mejorando y viviendo aventuras en la montaña, todo progresivo. Muchas gracias, María Elena Guerra, y a todos también que nos están escuchando en este episodio de Montaña para Todos, acerca de la importancia y el significado de una buena cordada. Nosotros los invitamos, como siempre, a darnos seguir en Spotify, a estar atentos ahí en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, en montanaparatodos.cl, donde estamos subiendo este y otros capítulos. Un abrazo muy, muy grande, que estén muy bien.